Capítulo 1156. Regreso a la isla del naufragio. Visitar la isla del sur no fue tan útil como Sunny había esperado. Había pasado demasiado tiempo desde los días en que Nightmare custodiaba el castillo abandonado, consumido por la locura. El castillo se había convertido hacía mucho tiempo en ruinas y la tierra misma había sido transformada por el aplastamiento. Sin embargo, Sunny terminó encontrando una pista. Esa pista no estaba en la isla, sino más bien en lo que no estaba en la isla. Cuando había visitado este lugar como un favor a Noctis, había hermosas flores blancas floreciendo en la hierba esmeralda alrededor del castillo. Pero ahora se habían ido. Por supuesto, no había nada extraño en que algunas flores desaparecieran después de miles de años de desolación. Sin embargo, Sunny recordó que había visto estas flores particulares en otro lugar de las islas encadenadas. Había una isla entera cubierta por ellas. Esa isla era considerada extremadamente peligrosa porque había numerosos huesos ocultos debajo de la hermosa alfombra de flores blancas. Cualquiera que pisara sobre él sucumbiría a un abrumador deseo de dormir, para nunca despertar. Entre los despertados anclados en el santuario, esa isla era sinónimo de muerte. Había demasiadas conexiones para que fuera pura coincidencia, por lo que Sunny decidió visitar también la isla de Flores Blancas. Estaba más al este, por lo que esa parada tendría que esperar. Primero, el barco volador tuvo que viajar al norte y bordear el Tir por un tiempo para llegar a la isla del naufragio. Pasaron 2 días para llegar allí. El barco tuvo que detenerse una vez para darle a Cassie tiempo de descansar y restaurar la esencia del alma. Mientras tanto, el resto aprovechó el tiempo libre para disfrutar de algo de paz y tranquilidad. El navío antiguo se convirtió en un yate de placer por unos días. Nepis se encargaba de cocinar, mientras que el resto se encargaba de comer, hablaban, disfrutaban de la compañía mutua y se esforzaban mucho por olvidar el frío y terrible miedo de la Antártida por unos breves momentos. Incluso intentaron jugar varios juegos. Lamentablemente, fue difícil encontrar uno adecuado, considerando que Kai siempre sabía cuando alguien decía la verdad. Cassie podía sentir el futuro y Sunny era capaz de usar sus sombras para hacer trampa. Al final, se decidieron por competir para ver quién era el mejor tramposo. Nepis perdió casi todos los juegos después de eso. Observarla tratar de ocultar su frustración fue bastante entretenido, al menos para Sunny, quien ganó la mayor cantidad. He olvidado lo torpe que es realmente. Lo está ocultando bien estos días. Es lindo, bruto. Quise decir que es grosero. Effie todavía sufría de mareos y comía menos de lo habitual. Lo que significaba solo 2 o 3 veces más de lo que una persona normal comería. Naturalmente, por suerte, el barco fue atacado por unas criaturas de pesadilla durante su única parada hasta ese momento, por lo que tenían mucha carne fresca para alimentarla. Kai le estaba enseñando a Sunny a tocar la flauta. En realidad empezaba a sentirse como unas vacaciones. Finalmente, llegaron a la isla del naufragio. Era exactamente como había sido antes, excepto por el hecho de que la característica que le había dado su nombre a la isla, el naufragio, ahora faltaba. Sin embargo, el cadáver del príncipe del sol todavía estaba allí. El coloso de acero se balanceaba tristemente debajo de la isla, sus piernas enredadas en los restos de una cadena celestial rota. La primera vez que Sunny lo vio, se preguntó qué criatura terrible podría haber matado al temible gigante, quien podría haber pensado que en realidad habían sido Cassie y Effie. Bueno, técnicamente, había sido alguien más, pero en la pesadilla, el señor de la cadena inmortal había caído por sus manos. Nepis miró al coloso de acero durante un largo rato. Nunca lo había visto antes, por lo que debió hacer una expresión. Después de un tiempo, preguntó. ¿Este es uno de los inmortales que mataste? Effie apartó la mirada del cadáver gigante y se estremeció. Sí, aquí fue donde luchamos contra los defensores de la ciudad de Marfil.
La propia ciudad ya no existe, pero ese enorme bastardo todavía está aquí. ¿Ves cómo su pecho está agrietado? Eso es porque casi lo embistió con el barco volador a toda velocidad. Chica loca. Todos pensamos que había muerto, por un minuto o dos. Nepis bajó la cabeza, mientras Effie suspiraba y añadía. Es difícil de adivinar ahora, pero ese gigante estaba lleno de metal fundido. Dentro de ese metal había una jaula con forma humana, y dentro de esa jaula había una cosa que una vez fue un humano. Empujé al bastardo por el borde de la isla, luego me arrastré hasta su pecho y maté a la cosa de adentro. Fue un lío de situación. Tuve muchas quemaduras para demostrarlo. Hizo una mueca de disgusto, luego miró a Sunny. Entonces, tonto. ¿Solo necesitamos llevarte a lo que queda del Príncipe Sol? Sunny negó con la cabeza. Sí, quiero decir, no. Primero, tenemos que deshacernos de la criatura que vive debajo de la isla. No se había olvidado de la terrorífica abominación que estaba escondida en el lado oscuro de la isla del naufragio. Los recuerdos de ver sus largos tentáculos parecidos a raíces extenderse desde la oscuridad que envolvía el fondo de la isla y atrapar a los demonios caídos como moscas todavía estaban frescos en su mente. Así era como se alimentaba la criatura, usaba el cadáver del príncipe Sol como cebo para devorar gusanos de cadena. Sunny negó con la cabeza. Pero las cosas habían cambiado. Antes, había sido un simple despierto. Una criatura de pesadillas corrompida había sido sinónimo de muerte, desesperación y desesperanza, pero ahora había matado más abominaciones corrompidas de las que se había molestado en contar. Sunny se había vuelto mucho más poderoso. Incluso en comparación con cómo había sido como maestro antes de la Antártida, era incomparablemente más fuerte y experimentado. Una mera criatura corrompida ya no lo asustaba. Lo cual no significaba que fuera prudente abandonar la precaución. No importa cuán poderoso se hubiera vuelto, un error siempre era suficiente para perecer en el reino de los sueños. Lanzando una última mirada al cadáver de acero oscilante, se dio la vuelta y dijo: Casi, empecemos a bajar la nave. Capítulo 1157. Raíz nutrida por sangre. Hubiera sido difícil luchar contra la criatura que habitaba en el lado oscuro de la isla en circunstancias habituales. Después de todo, debajo estaba la interminable extensión del abismo oscuro, y los humanos no eran conocidos por su capacidad de volar. Luchar contra una abominación corrompida mientras colgaba de la traicionera superficie de piedra de la parte inferior de la isla era una tarea suicida. Por supuesto, había maneras de obtener ventaja incluso en esa situación. Kai, por ejemplo, podía volar. Sunny podía asumir la forma de demonio de la sombra, que era perfectamente adecuada para este tipo de batallas. Effie era lo suficientemente fuerte como para cavar un camino hasta la criatura desde la superficie en poco tiempo, y así sucesivamente. Nada de eso era necesario hoy, sin embargo, porque tenían a Cassie y al barco volador. La grácil embarcación se zambulló en el cielo de abajo y descendió hasta que la isla del naufragio, así como la criatura que se escondía en su sombra, estuvieron sobre ellos. Mantener una distancia segura por ahora, pero la principal desventaja quedó borrada. Sunny miró hacia la oscuridad que envolvía el fondo de la isla. Había grandes cavidades en la piedra y el suelo, haciendo que toda la isla pareciera una colmena gigante. Estas cuevas eran estrechas y profundas, y había algo escondido en sus profundidades. Grande. Sin embargo, no tuvo que confiar en sus ojos. Cassie soltó los remos de dirección y salió del círculo rúnico, acercándose a las rejas de madera. Observó los oscuros barrancos por un rato, luego suspiró. Es un monstruo corrompido. Uno viejo y poderoso. La chica ciega podía percibir aspectos, habilidades y atributos de los despiertos, pero ese poder le permitía aprender sobre las criaturas de pesadillas, también.
Sus fortalezas, sus debilidades, su naturaleza, Cassie era una fuente invaluable de conocimiento en ese sentido. Y el conocimiento fue el origen del poder. Ella inclinó un poco la cabeza. Es una abominación vegetal. Raíz sanguínea. Yo tengo una idea de cómo llegó a ser. Los demás la miraron con interés. Sunny arqueó una ceja. ¿Cómo lo sabrías? Cassie señaló el mástil de su barco. Los encantamientos de este navío están destinados a ser alimenta. 2 por un árbol sagrado de la arboleda del dios del corazón. Encontré un retoño para reemplazar al árbol original, que había muerto cuando el barco se estrelló, pero creo que no había muerto de inmediato. Ella pensó por unos momentos. El árbol sagrado debe haber sobrevivido a la destrucción de la embarcación y haberse arraigado en el suelo de la isla. Sin embargo, la bombina se había desatado dentro del naufragio. Creció y sofocó al árbol, convirtiéndolo en un cadáver. Sin embargo, las raíces permanecieron, y también Solvane. Su sangre se filtró en el suelo y fue absorbida por las raíces a lo largo de los siglos. Solvane no sucumbió a la corrupción, pero las raíces sí. Así nació este monstruo. Un suspiro escapó de los labios de Cassie. En cualquier caso, es vasto y antiguo, pero débil ante el fuego. Podemos quemar la raíz hasta convertirla en ceniza sin destruir la isla. Después de que ella dijo esas palabras, todos se volvieron, involuntariamente, hacia Nepis. La expresión de Estrella Cambiante no cambió en absoluto. Un momento después, ella dijo. Lo haré. Sunny negó con la cabeza. No hace falta. Él sabía que Nep podía matar la raíz sangrienta sin muchos problemas, también podía prestarle sus llamas a él o a Send, pero eso requeriría que ella usara su aspecto, lo que activaría su falla. Para la mayoría de los despiertos, usar sus aspectos era tan natural como respirar, especialmente para Sunny, quien siempre observaba el mundo a través de sus sombras. Sin embargo, Nepis rara vez usaba el suyo. Los extraños podrían no haberlo notado, pero cualquiera cercano a ella sabía que solo activaba sus habilidades durante las batallas, e incluso entonces solo las más extremas. Así había sido en la Costa Olvidada, y así era ahora. Por lo general, Nep solo dependía de su destreza física y habilidad para pelear. Porque tenía que arder viva cada vez que invocaba sus poderes. Entonces, ¿qué tipo de vacaciones serían si se viera obligada a pasar por ese sufrimiento en medio de ellas? Sunny la miró y se encogió de hombros. Solo invoca el fragmento del alba. Nosotros nos encargaremos de la criatura. Cada falla era una maldición, pero las suyas eran maldiciones de un tipo diferente. A su lado, Effie suspiró. Ah, rayos. Una delgada capa de metal pulido cubrió repentinamente su piel, haciendo que la cazadora pareciera una hermosa estatua de acero. A su lado, Kai convocó su armadura de marfil, así como el arco trascendente que había recibido después de matar al tirano corrupto, raíz de la tumba maligna. Una flecha que parecía contener un mar de llamas apareció en la cuerda negra. El mismo Sunny convocó la mirada cruel, que se encendió con el brillo incandescente de la llama divina. Nepis los miró con expresión tensa. Yo puedo hacerlo. Effie sonrió. Princesa, a tu edad, deberías saber la diferencia entre poder y deber. Nadie duda que puedas matar a ese monstruo. Pero relájate por una vez y deja que alguien más también se divierta, ¿vale? Con eso, la cazadora sonrió y corrió al borde de la cubierta. Cuando saltó, las líneas encantadas brillaron un poco más, como si se esforzaran por evitar que la madera antigua se astillara debido a la fuerza furiosa de su impulso. Effie atravesó la oscuridad hacia la parte inferior de la isla. Mientras volaba, su piel de acero comenzó a brillar repentinamente, volviéndose blanca. Un momento después, una enorme raíz apareció de una de las cuevas y se estiró hacia la cazadora. Ella se retorció, evitando ser agarrada por ella y aterrizando en el largo tentáculo de madera en su lugar. Cada lugar que su armadura incandescente tocaba comenzaba a arder instantáneamente.
Más raíces aparecieron desde el interior de la isla. Kai ya estaba en el aire, tensando la cuerda de su arco negro. Soleado, sin embargo, todavía no se movía. Con una mueca, llamó a las sombras que se aferraban a la parte inferior de la isla. Instantáneamente avanzaron, cayendo sobre las raíces como cuchillas de guillotina. La presión sobre Fie y Kai se redujo instantáneamente. Lanzando una mirada a Nefis, Soleado convocó el ala oscura y sonrió. Sí, lo siento. Tendrás que quedarte fuera de esta. Luego, blandió la cruz de esta y se apartó de la cubierta. La batalla no duró mucho. Capítulo 1158. La cena está servida. Apestas. Effie volvió a parecer como que iba a vomitar, esta vez por todo el humo que se filtraba del interior de la isla, del naufragio, donde los restos carbonizados de la raíz nutrida con sangre ardían después de ser asesinados por ella. Sunny se burló. Mira quién se queja. Estaba jugando con un fragmento de alma trascendente, pero la cazadora fue quien terminó con el verdadero premio. Había una lanza extraña en su mano. Su asta estaba hecha de madera, gris, pero la punta de la lanza brillaba con un profundo color carmesí, como si hubiera sido forjada en sangre. Effie hizo una mueca. Bueno, sí. Es una buena lanza. La criatura absorbió la sangre de Sol, Vane, ¿verdad? Así que es como una herencia del mejor guerrero de la secta. Pero, Sunny, ¿cuál fue la pregunta que te hice al principio de nuestro viaje? Frunció el ceño, tratando de recordar. Si la criatura que yo tenía que matar era comestible. Ella lo atravesó con una mirada sombría. Exacto. ¿Y lo es? No. ¿Qué? ¿Se supone que debo roer madera quemada? Sunny se rió. Dioses, no te preocupes, encontraremos algo para alimentarla. Ella simplemente agitó su mano. Ah, no te molestes. El hedor a humo me quitó el apetito de todos modos. Actualmente se estaban preparando para descender a los restos del príncipe Sol. Una cuerda dorada familiar estaba atada a un gran trozo de piedra que debió haber sido parte de un imponente mástil de atraque en el pasado, y los cuatro, Sunny, Effie, Nepis y Cassie, estaban parados cerca del borde de la isla. La nave voladora estaba anclada a uno de los mástiles y Kai ya había volado hasta abajo para conectar el otro extremo de la cuerda a los restos de la cadena celestial. La isla misma estaba en fase de descenso, así que no tenían que preocuparse por el aplastamiento en un futuro cercano tampoco. Me voy, entonces. Sunny agarró la cuerda y empezó a bajar. Pronto, se encontraron parados en la suela de uno de los pies del gigante de acero. Era ancho como una plataforma y casi horizontal, lo que la convertía en un lugar de aterrizaje perfecto. Sunny había visto una vez una pesadilla en la que era uno de los soldados de Solvane, luchando en una desgarradora batalla contra las fuerzas de la ciudad de Marfil. En ese sueño, él y todos sus camaradas habían sido aplastados sin piedad bajo esta suela. Era un poco extraño estar de pie sobre ella ahora. La vida es así de extraña, a veces. Los demás lo miraron expectantes. Entonces, Sunny, ¿vas a decirnos por qué estamos aquí? La voz generalmente serena de Kai estaba llena de curiosidad. Sunny sonrió. Ah, eso, sí, espera un segundo. Un momento después, una criatura flacucha se levantó repentinamente de su sombra. El pequeño demonio abrió los ojos de par en par y miró a los miembros de la cohorte. Su boca se abrió, revelando dos filas de afilados dientes triangulares. Nepis, Effie, Cassie y Kai ciertamente hacían una vista inolvidable. Los dos primeros eran asombrosamente hermosos, mientras que los dos últimos simplemente estaban más allá de la razón. Sunny tampoco estaba tan mal. Sus amigos se enfocaron en el demonio voraz a su vez. Sunny, ¿qué cosa es esa? Nepis bajó la mirada y movió su pierna, ligeramente, evitando el dedo de Imp. El pequeño bastardo estaba tan aturdido que intentó picarla,
como queriendo asegurarse de que era un ser real y no una visión divina. Sunny tosió. Esta cosa fea es una nueva sombra mía. Lo llamo Imp. Effie de repente estalló en carcajadas. Oh, esto es demasiado bueno. ¿Así que el pequeño gremlin ahora tiene una mini versión de sí mismo? Sunny la fulminó con la mirada. Es curioso que digas eso, palo de escoba, porque Imp en realidad es más una mini versión de ti. Siempre tiene hambre, no tiene modales y come como un bárbaro glotón. Ambos, IMP y Effie, lo miraron con expresiones ofendidas. Él simplemente sonrió. Pero, a diferencia de Effie, este pequeño realmente se beneficia de comer más de lo humanamente posible. Así que, vamos, basura, deprisa. ¿Ves ese coloso gigante de acero? Quiero que te lo comas entero. Los miembros de la corte miraron a Sunny con los ojos muy abiertos. IMP, mientras tanto, miró hacia abajo, a la superficie de la suela de acero. Por primera vez en su vida, su feo rostro palideció. Sunny frunció el ceño. ¿Qué estás esperando? Empieza a comer. Oh, pero baja primero. Si empiezas desde la pierna, te caerás al cielo abajo. Yo hice eso una vez y sobreviví, pero un desgraciado inútil como tú definitivamente morirá. El pequeño demonio se estremeció, dirigió una mirada hostil a Sunny y obedientemente empezó a descender. Actuó con aparente desgana, pero en sus diminutos ojos brillaba secretamente una avaricia hambrienta. Sunny negó con la cabeza. Este bastardo, apuesto a que se acabará con todo el coloso en menos de 3 días. Eso tenía que ser suficiente para impulsar al demonio voraz al siguiente paso de su naciente cuerpo de acero, y tal vez incluso un poco más, allá. Sunny también estaba pensando en hacer que la sombra se tragara algunas piezas de las cadenas celestiales. También recordó que había un brazo de acero gigante en la isla Iron Hand, aunque los habitantes del santuario probablemente se darían cuenta si desapareciera de repente. En ese momento, se dio cuenta de que los miembros de la cohorte lo miraban fijamente con extrañas expresiones. ¿Qué? Kai dudó unos instantes y luego se aclaró la garganta. Sunny, ¿no crees que sería bueno que nos contaras un poco sobre IMP? ¿Y por qué quieres que se coma al príncipe del sol? Effie asintió. Sí, ¿y cómo terminaste con esa sombra, de todos modos? Por lo que nos dijiste antes, crearlos requiere un alto precio. ¿Por qué esta criatura tan débil y pequeña? Sunny los miró con expresión aburrida. Vale, de acuerdo, os lo contaré. Necesita comer mucho, metal encantado para hacerse más fuerte. Por cierto, esa pequeña amenaza es un diablo trascendente. De hecho, era la segunda criatura de pesadilla más peligrosa del centro antártico. En cuanto a cómo terminó convirtiéndose en mi sombra, maté a ese bastardo, por supuesto. Hice que se lo comieran vivo unos escarabajos carnívoros. En realidad, es una larga historia. Vamos, subamos de nuevo, preparemos la cena y os contaré este cuento épico con detalle. Capítulo 1159. Tiras de carne se asaban sobre el fuego y un delicioso aroma impregnaba el aire. Los restos del monstruo corrompido crepitaban al arder. En algún lugar lejano, unas antiguas cadenas sonaban fuertemente. La oscuridad envolvía el mundo fuera del círculo de luz proyectado por las danzantes llamas. Y ese fue el momento en el que detonaron los explosivos. ¡Boom! No sé cómo toda la ciudad no ceder, UMBO con acento agudo hacia el océano, pero fue realmente algo. El muro cayó, los edificios fueron reducidos a polvo, la tierra misma se hundió. Ah, pero no vi nada de esto, por supuesto, porque estaba justo en el medio de la explosión, protegido solo por unas cuantas capas de sombras manifestadas. Los miembros de la cohorte miraban a Sunny con los ojos muy abiertos, bueno, excepto por Cassie, por supuesto. Neb Gis había estado prestando más atención a asar la carne, pero a medida que la historia continuaba, parecía distraerse cada vez más. Él sonrió. Y el saqueador estaba allí conmigo. No podía dejar que el desgraciado escapara, a las sombras, así que lo agarré con una mano y lo golpeé con la otra.
A esa distancia, las espadas eran inútiles, así que empezó a morder. Y déjenme decirles, sus dientes eran realmente afilados. Sunny sonrió, mostrando sus propios dientes, y luego de repente hizo una mueca feroz. Pero no tan afilados como los míos. Yo también mordí al bastardo. En ese momento, la esfera de sombras ya se estaba rompiendo, y el calor dentro era como un horno. Había sobrevivido a la detonación inicial, pero la onda expansiva lo sacudió y luego rodó hacia el cráter antes de finalmente romperse. Su expresión se relajó. Bueno, de todos modos. Recuperé los sentidos un poco más rápido que el saqueador, quien quedó atrapado en el suelo por algunos escombros. El problema era que todavía no tenía forma de romper su armadura. Por suerte, todavía tenía un cofre lleno de escarabajos oscuros conmigo. Entonces, antes de que el demonio pudiera liberarse, vertí los escarabajos y se lo comieron vivo. Un final apropiado para un devorador de cadáveres, ¿no creen? Y como esos escarabajos no eran exactamente seres vivos, el hechizo me atribuyó la muerte. Entonces, así fue como recibí una nueva sombra. Hubo silencio por unos momentos. Finalmente, Effie negó con la cabeza. Espera, entonces nos estás diciendo que este demonio voraz te persiguió por todo el centro antártico, infiltró una capital sitiada y esperó semanas para emboscarte en el peor momento posible. ¿Desde cuándo las criaturas de pesadilla son tan inteligentes? Kai la miró con sorpresa. Simplemente vamos a ignorar el hecho de que Sunny mató a un titán. Sunny se rió. Sí, eso es exactamente lo que pasó. Los primeros meses de la operación fueron realmente salvajes. ¿Qué puedo decir? Hubo una pausa de sobresalto. En el silencio, Cassie preguntó con voz preocupada. Pero, ¿qué pasó con tus soldados? ¿Estaban bien? Dijiste que el monstruo devorador hirió gravemente a uno de ellos. La sonrisa de Sunny se desvaneció lentamente. Permaneció en silencio unos momentos y luego suspiró. Sí, estaban bien. Luster perdió las piernas, pero sobrevivió. Actualmente está de vuelta en el cuadrante norte, recuperándose tras recibir tratamiento de los mejores curanderos del gobierno. Kimi está aquí en la Antártida Oriental, ahora está con el comando del ejército. Sus ojos se volvieron distantes. Quentin todavía está marcado como desaparecido en acción, oficialmente. En cuanto a Bell, Dorn y Samara, murieron unos días después. Cuando intentamos luchar contra la bestia del invierno, todos murieron ese día, excepto Jet y yo. En el silencio que siguió, Cassie suspiró levemente. Lo siento. Sunny la miró fijamente. Era extrañamente desagradable escuchar esas palabras salir de su boca, sabía muy bien que ella no era de las que se disculpaban. ¿He estado esperando inconscientemente algo tan estúpido como eso durante los últimos años? Sacudió la cabeza y luego puso una sonrisa en su rostro. Sí, yo también lo siento, pero así es la Antártida. Tiene una manera de recordarte que no importa cuán fuerte te hayas vuelto, siempre hay algo más fuerte ahí fuera, esperando devorarte vivo. Sunny se quedó un rato, miró a Nepis y dijo en tono despreocupado. He saboreado muchos fracasos allí. Es algo amargo, el fracaso, pero después de todo, creo que es más una medicina que un veneno. Deberías probarlo también, alguna vez, antes de que sea demasiado tarde. No sabía por qué estaba siendo combativo con Neb, pero su confianza era realmente frustrante de observar recientemente. Quizás fue porque se sentía protector con ella. Después de todo, Estrella Cambiante se había puesto en terrible peligro al unirse al clan Valor. Se enfrentaba a la muerte y la destrucción, pero actuaba como si todo estuviera bajo su control. Estaba equivocada. Los grandes clanes, los soberanos, esta gente no era alguien que pudiera ser controlada. Al escuchar su observación, Nepis giró la carne con calma y miró en dirección a Sunny. Su voz era serena. Creo que sé más sobre el fracaso que cualquiera aquí. Frunció el ceño. ¿Tú? ¿Cuándo has fallado alguna vez? Nepis suspiró y continuó atendiendo la carne. Fallé en mantenerte a mi lado en la ciudad oscura, ¿no es así? También fallé en tomar el control del castillo brillante. Quería usurpar el trono de Gunlaug unos días después de matarlo. Tenía todo preparado, pero al final, tardé muchas semanas de sangrienta lucha para lograr el objetivo.
Cada día adicional que pasaba, cada durmiente que moría luchando contra otros humanos, eran mis fracasos. No fue fácil aceptarlo. Sacó la carne fragante del fuego y comenzó a colocarla en los platos. También fallé en la aguja carmesí. No logré alcanzar el mejor resultado, e incluso, metí la pata en mi intento de salvar el error. Y he fallado innumerables veces desde entonces. Sonrió y luego le entregó su plato a Sunny. Pero está bien. Tú mismo lo has dicho, el fracaso puede ser amargo, pero es una medicina. Ahora, comamos, con suerte, esta carne sabrá mejor. Capítulo 1160. Días ociosos. Terminaron pasando 3 días ociosos en la isla del naufragio. Hacía mucho que los guardianes del fuego habían limpiado las salvajes muñecas marinas, y ninguna nueva criatura de pesadilla había hecho de ellas su hogar desde entonces. Los 5 maestros permanecieron en la isla cuando estaba baja y buscaron refugio en la nave voladora cuando subía lo suficiente como para verse afectada por el aplastamiento. IMP estaba devorando el coloso de acero a una velocidad asombrosa mientras descansaban y se relajaban. Hacía mucho tiempo que Sunny no tenía la oportunidad de dejar de lado sus preocupaciones, por lo que este cambio de ritmo fue muy bienvenido. Las vacaciones en el reino de los sueños no eran realmente la idea de diversión de nadie, pero aprovecharon al máximo. Effie parecía haber recuperado el apetito, aunque seguía siendo muy quisquillosa con su comida. Parecía que las raciones militares habían dejado una impresión inolvidable en la glotona cazadora. Como resultado, la montaña de provisiones que trajo consigo desde el mundo despierto estaba desapareciendo, a un ritmo más lento que el caparazón del príncipe Sol. Incluso compartió algunas con los demás, lo que fue a la vez agradable y una gran sorpresa. Los miembros de la cohorte holgazaneaban, evitaban hacer nada productivo y pasaban la mayor parte del tiempo durmiendo o charlando ociosamente. Sunny compartió con ellos más historias sobre sus días en el centro antártico. Las primeras semanas de lucha para hacer retroceder a las hordas de abominaciones y establecer las capitales de asedio, lo 49, el primer encuentro con la Noob Davor, Adora, el corazón de las tinieblas, el hecho de que casi lo matara Goliath, la huida hacia Falkenskar y las largas semanas de su asedio. Las raíces de esta historia se extienden desde la novela. Había pensado que recordar estos acontecimientos solo le traería amargura, pero, extrañamente, hablar de ellos y compartir los recuerdos de la gente que había conocido, sus soldados, Beth y el profesor, Obel, los capitanes de los irregulares, los defensores de Falkenskar, le resultaba casi reconfortante. Por supuesto, estas conversaciones acabaron desviándose inevitablemente hacia la discusión de varias criaturas de pesadilla, estrategias de batalla y formas de matar mejor a las abominaciones. Los demás miembros de la cohorte habían encontrado innumerables enemigos propios en el tiempo que estuvieron separados, por lo que había muchos conocimientos, ideas y experiencia acumulada que compartir. Los otros también hablaron de sus vidas. A Effie le costaba estar a cargo de cientos de personas, aunque era una comandante de batalla competente, la idea de ocupar un puesto de liderazgo le resultaba extraña. Por suerte, Kai solía estar cerca para darle apoyo y consejos. Su experiencia como centurión en la Legión Sol durante la pesadilla fue de gran ayuda. Sunny también tenía algo que decir sobre cómo lo habían puesto en una posición de poder a pesar de no querer llevar esa carga. Mientras tanto, Cassie era una fuente de información sobre los aspectos administrativos y prácticos de la gestión de una poderosa fuerza de despiertos. Huelga decir que Nepis también tenía una perspectiva única sobre ese tema, aunque era tan frugal con sus palabras como siempre. Sin embargo, tanto Nep como Cassie compartieron algunas cosas sobre cómo les iba dentro de Valor. Resultó que estaban en una posición algo incómoda. El Gran Clan estaba poniendo grandes expectativas en Estrella Cambiante, pero, al mismo tiempo, todavía no confiaba mucho en ella. Se la había tratado con respeto y favor, pero también se la había mantenido a distancia, y viéndole acercarse a los asuntos realmente importantes del dominio.
Solo había conocido a Anvil una vez, y aún así brevemente. Sunny tenía mucha curiosidad por conocer al Rey de Espadas, pero esa conversación se desvió por completo por Kai, que los miró con confusión y les preguntó de qué tipo de yunque estaban hablando. Resultó que el apuesto arquero no sabía nada sobre los soberanos. Saber que ya había supremos viviendo entre los humanos fue una conmoción para él. Effie, por otro lado, ya lo sabía, había recibido algunas pistas sobre este conocimiento prohibido de su primera cohorte en la Costa Olvidada, y luego juntó las piezas ella misma después de regresar. Hubo un momento en que Nepis le advirtió a Sunny que el simple hecho de saber de la existencia de los soberanos podía costarle la vida. Sin embargo, su situación era completamente diferente ahora. Los 5 ya no eran entidades desconocidas en la sociedad despierta, eran maestros reconocidos, considerados universalmente como potenciales pilares de la próxima generación. En otras palabras, se habían ganado el derecho a conocer algunos secretos. De hecho, tenían que saberlo, porque hacía que fuera más fácil controlarlos. Entonces, Nepis compartió más conocimientos sobre los dominios con Kai y Effie. Sin embargo, no les contó sobre sus sospechas sobre cómo había perecido su padre, cómo los grandes clanes la habían cazado en el pasado y cómo estaba decidida a destruirlos. Los dos parecieron entender lo que quedaba sin decir, sin embargo, al igual que habían entendido por qué Caster murió a manos de Sunny sin que se les explicaran las razones con detalle. Armados con ese conocimiento, les resultó más fácil darse cuenta cuál era la posición de Nepen, el gran clan Valor. Paradójicamente, la situación de Cassie era un poco mejor, Valor desconfiaba menos de ella, ya que no consideraba a la chica ciega una amenaza seria. Mientras que el resto de los guardianes del fuego se habían convertido simplemente en vasallos, ella había recibido el título de senescal, un asesor de alto rango, el puesto que solo era superado por los maestros de forja entre los especialistas no combatientes del gran clan. La guerra en la Antártida era la mejor oportunidad para todos ellos, Nepis, Cassie y los guardianes del fuego, de mejorar su posición dentro de Valor. Solo después de demostrar su lealtad en el campo de batalla tendrían la oportunidad de acercarse a los gobernantes del gran clan, incluido el enigmático soberano. ¡Qué desastre! Sunny miraba fijamente el cadáver del príncipe Sol, al que ahora le faltaban la cabeza, los brazos y la mayor parte del torso. Podía ver la pequeña figura del diablillo que yacía sin vida encima de un eslabón de una cadena celestial, con aspecto miserable y borracho por haber comido en exceso. Su comentario se refería tanto al estado del otrora temible señor de la cadena como a la situación en la que se encontraban Nepis y Cassie. Meneando la cabeza, Sunny se asomó al borde de la isla y gritó. ¿Qué haces, cría holgazana? Deja de hacer el tonto y come más. Mucho más abajo, IMP se estremeció y luego levantó la vista con una expresión apagada. Levantándose torpemente, el pequeño demonio suspiró, hizo una mueca y dio un mordisco sin vida en la pierna del gigante de acero. Eso está mejor. IMP masticó el metal antiguo con una expresión miserable y luego se congeló. En el siguiente momento, su delgado cuerpo, de repente brilló. Capítulo 1161, Acero bendito. Aunque quedaba un trozo considerable del coloso sin comer, Sunny ordenó a IMP que regresara. Para cuando la pequeña criatura regresó a la superficie de la isla, los miembros de la corte se habían reunido alrededor de Sunny. Espera, el pequeño bribón se ve diferente. De hecho, Effie tenía razón. El escuálido demonio era diferente de como había sido antes. En primer lugar, había crecido. Hacía solo unos días, IMP era apenas tan alto como la rodilla de Sunny, pero ahora su cabeza estaba al mismo nivel que el abdomen de Sunny. Las zonas vitales de su cuerpo fibroso estaban ahora cubiertas por placas negras que parecían un traje de armadura ligera, cada una brillando con un brillo metálico oscuro. Lo mismo ocurría con sus largas y afiladas garras y sus triangulares dientes.
La cara de IMP se torció en una mueca grotesca y levantó la barbilla con orgullo. Después de eso, el pequeño demonio lanzó una mirada furtiva a Nepis. Sunny sonrió. Felicitaciones, feo. Has pasado oficialmente de ser un gremlin poco vistoso a un desagradable duende. La sonrisa de IMP se volvió un poco forzada. Miró a Sunny y siseó. Nepis los miró durante unos momentos. No lo sé. Creo que es un poco lindo. El pequeño demonio se congeló, luego se hinchó de suficiencia. Sunny sacudió la cabeza y suspiró. ¿Estás ciego? Va, como sea. Veamos qué cambió exactamente. Invocó las runas, esperó a que los símbolos brillantes se revelaran y los estudió con una expresión concentrada. La mayoría de las runas parecían iguales. Sombra, demonio voraz. Rango de Sam, Bra, trascendente. Clase de sombra, diablo. Ni el rango ni la clase habían cambiado. Por lo tanto, la evolución debió estar ligada estrictamente a los atributos del diablillo. Sunny había anticipado tal resultado, por lo que no se decepcionó demasiado. Curioso, continuó leyendo las runas. Descripción de sombra. Una criatura pequeña y lastimosa. Atributos de sombra. Suertudo, maravilla, voraz, juramento de sombra, cuerpo de acero mayor. Sonny ladeó un poco la cabeza. Esto era bueno. Antes, el diablillo poseía un atributo llamado cuerpo de hierro menor. Sunny había esperado que cambiara un epíteto, pero no ambos. No solo menor había cambiado a mayor, sino que hierro también se había convertido en acero. Ese fue un salto considerable. Me pregunto. La descripción de cuerpo de hierro menor había dado a entender que el cuerpo de IMP poseía cualidades de metal. ¿Qué pasa con cuerpo de acero mayor? Se concentró en los símbolos brillantes y leyó. Cuerpo de acero mayor, descripción del atributo. El cuerpo de esta sombra es semejante al acero bendecido. Increíble. No solo se había reemplazado el hierro ordinario por acero bendecido gracias al príncipe Sol, sin duda, sino que el cuerpo de IMP había pasado de poseer simplemente cualidades de metal a ser completamente como metal. ¿Qué significaba esto? Significaba que todo el cuerpo del pequeño demonio era ahora tan resistente como un arma forjada con acero, trascendente. En otras palabras, casi indestructible. Más indestructible que la ya inexpugnable armadura ósea del carroñero original, por lo menos. Sunny estaba muy satisfecho. Había logrado su objetivo inicial de fortalecer al demonio voraz. Sin embargo, todavía quería saber hasta qué punto se había vuelto resistente su sombra. Solo había una manera de averiguarlo. Mientras IMP inflaba su pecho, Sunny le sonrió agradablemente y le dio una patada de todo corazón. En el siguiente instante, hubo un sonido metálico sordo y un grito penetrante. ¡Ay, maldita sea! ¡Qué demonios! Eso duele muchísimo. Saltando sobre un pie, Sunny acunó el otro y fulminó con la mirada al escuálido demonio, que había caído de culo con una expresión de sobresalto. Ajejeje. Effie, dale una paliza a este pequeño bastardo tan fuerte como puedas. Effie se demoró un momento, y luego le dirigió una mirada serena. No haré tal cosa, déspota desalmado. Ven aquí, pobre cosa, ¿vamos a intimidar juntos a tu cruel amo? Ah, eres tan adorable, de una manera espantosa y que provoca pesadillas. Sunny miró la escena delante de él con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Por qué todo el mundo trataba tan bien a ese miserable malvado? No me digas que. El atributo de suerte del IMP también influyó en cómo se sentía la gente respecto a él. Debe ser eso. Mientras tanto, el flacucho demonio miró a Sunny con una sonrisa vengativa. Pero había algo malo en ella. De repente, los ojos y la boca de IMP brillaron con una luz roja anaranjada que contrastaba fuertemente con el brillo metálico negro de su rostro.
Los afilados dientes de acero de IMP también habían sido negros hace unos momentos, pero ahora brillaban con un resplandor al rojo vivo e irradiaban un calor abrasador. Era como si hubiera un horno infernal inmolador dentro de la boca del pequeño demonio. ¿Qué? Sunny parpadeó un par de veces y luego desvió la mirada rápidamente hacia las runas. Había una nueva cadena al final de la lista de habilidades del voraz demonio. Habilidades de sombra, carroñero, devorador, paso de sombra, calor interno. Se concentró en la última habilidad sin demora. Descripción de la habilidad, calor interno. Los dientes y las garras de esta sombra pueden infundirse con calor aniquilador, mejorando su poder de corte. Sunny se quedó congelado por un momento. Entonces, espera, ¿este acero bendito no solo le dio afinidad al metal, sino también afinidad al fuego? ¿Y el pequeño bribón incluso había recibido una nueva habilidad por ello? Bueno, tenía sentido, el acero tenía que ser templado con fuego, después de todo. Y el príncipe Sol había sido ahogado en metal fundido antes de convertirse en el coloso de acero, para expiar su percibida traición a la voluntad del dios Sol. Sunny miró de reojo al escuálido demonio y suspiró. De acuerdo, de acuerdo. Deja de poner esa cara de pocos amigos. Ya no te golpearé más. Lo has hecho bien, desgraciado. Con eso, sonrió y le dio un pulgar arriba a Imp. El pequeño sombra dudó por unos momentos, luego se puso de pie de un salto. El abrasador brillo rojo que irradiaba de sus dientes desapareció lentamente. Parecía muy orgulloso de sí mismo. Sunny asintió. Bien. Mira lo duro y fuerte que te has vuelto. IMP volvió a hinchar el pecho, escuchando cómo Sunny añadía. No puedo esperar a enviarte a luchar contra todo tipo de espantosas y poderosas criaturas de pesadilla. Lentamente, la expresión arrogante del escuálido demonio fue reemplazada por una de preocupación y angustia. Sunny sonrió maliciosamente. Sí, con un cuerpo así, no te harán mucho daño aunque un titán te mastique un poco. Capítulo 1162, Viernes, Jos Hábitos. Después de que IMP desarrollara el cuerpo de acero mayor, no había razón para que permanecieran en la isla del naufragio. Ya había absorbido todo lo que pudo del cuerpo del príncipe Sol, por lo que devorar el resto del coloso no tenía ningún beneficio. La necesidad de visitar la isla de la mano de hierro también había desaparecido. Sus vacaciones estaban llegando lentamente a su fin. Sin embargo, aún les quedaban unos días, así como planes para visitar algunas islas más. La nave voladora cruzó el cielo estrellado, moviéndose hacia el este. Su primer destino fue el Templo del Cáliz. La antigua ruina estaba igual que la última vez que Sunny la había visitado, desamparada y vacía. Incluso, los espectros coléricos que habían poblado el templo se habían ido. Por supuesto, ahora sabía más sobre cómo habían perecido las doncellas sacerdotisas. De pie en la cámara central, Sunny miró los restos destrozados del cáliz de piedra y los huesos esparcidos por el suelo. Las paredes de la sala sagrada se habían derrumbado, las placas de piedra estaban agrietadas por una explosión devastadora. Después de miles de años, no quedaba nada más que polvo y desolación. Se preguntó sobre el destino y el pasado. En la pesadilla, él había sido el que destruyó el cáliz y mató a las guerreras, sin embargo, incluso sin Sunny, su final había sido el mismo. ¿Quién había matado a las sacerdotisas de la secta roja en el pasado real? ¿Fue Noctis o alguien más? ¿Qué le había pasado a la niña cuyo cuerpo habitaba Effie en la pesadilla? ¿También habían matado a la niña en la masacre? Como siempre, no hubo respuestas. La propia Effie deambulaba sola por las ruinas, con el rostro inusualmente sombrío. Las espadas que había clavado en el suelo alguna vez se habían ido. Sin embargo, los recuerdos que llevaba consigo permanecían. Finalmente, la cazadora suspiró y sacudió la cabeza, con abatimiento. Toda esa crueldad fue inútil, al final. ¡Qué desperdicio! Sunny permaneció en silencio,
consumido por sus propios pensamientos. Este lugar también tenía un significado especial para él. Aquí era donde se había convertido en un demonio. Solo había sucedido un par de años antes y, sin embargo, esos años parecían toda una vida. Varias vidas, en realidad. ¿Era por la pesadilla o por la Antártida que el pasado parecía tan distante? Dejaron atrás el templo del cáliz y se aventuraron a su próximo destino. En la isla cubierta de flores blancas, Sunny encontró la pesadilla, la verdadera pesadilla. O más bien, lo que quedaba de él. Después de pisar el campo de flores, Sunny rápidamente sucumbió al sueño. En el sueño en el que fue atraído, un espectro informe apareció y lo atacó instantáneamente, ardiendo con locura y frenesí asesinos. Podría haber sido peligroso para cualquier otra persona, pero Sunny tenía demasiada experiencia luchando contra sueños. La pesadilla de la sombra también estaba a su lado, protegiéndolo. Juntos, lucharon contra el frenético espectro y lo vencieron. El espectro no era la verdadera pesadilla, solo era un eco maligno dejado en el lugar donde había muerto. Después de despertar del letargo, Sunny exploró la isla de flores y encontró los restos de un enorme caballo en su centro, hermosas flores cubriendo los huesos blancos y creciendo a través de los agujeros en su cráneo. No sabía cómo el corcel negro había terminado en esta isla y cómo había muerto. ¿Había sucumbido a la corrupción o había permanecido firme hasta el final? Todo lo que sabía era que las flores blancas crecían donde se había derramado la sangre de pesadilla. Su leal sombra miró los antiguos huesos por un tiempo, luego echó el aire por sus grandes fosas nasales con fuerza y se dio la vuelta con una mirada solemne. No habían ganado mucho con este viaje, pero el corcel oscuro parecía haber sometido a una poderosa pesadilla, agregándola a su colección. El contador de la maldición de los sueños había aumentado significativamente después de matar al espectro del sueño. La última parada que hicieron fue en la isla donde la criatura del lago le había otorgado el cuchillo rubí a Cassie. La isla estaba muy cerca del santuario y era conocida por ser extremadamente peligrosa. Incluso cuando los despiertos se atrevían a cruzarla, siempre se pegaban al borde de la isla, nunca se acercaban al tranquilo lago, se sabía que la propia marea celeste evitaba este lugar. Nadie sabía si había sido porque la abominación que vivía en el lago era demasiado poderosa o porque Saint Charras había elegido mantenerla allí para evitar que otras criaturas de pesadilla se acercaran a la ciudadela. A pesar del peligro, Cassie aterrizó tranquilamente el barco volador en la tranquila superficie del lago y soltó los remos de dirección. Cuando Sunny la miró inquisitivamente y tosió incómodamente, la chica ciega simplemente negó con la cabeza. No te preocupes. Estaremos a salvo hasta que el aplastamiento disminuya. Sin atreverse a abandonar la nave, se reunieron en la cubierta y observaron el agua tranquila. En algún momento, Cassie desenvainó el baile silencioso, tocó suavemente su hoja y luego soltó el delgado estoque. Voló hacia arriba y luego se sumergió en el agua, tensándose bajo el peso del aplastamiento. Pasó un largo rato en silencio. En algún momento, Cassie bajó la cabeza y dejó escapar un fuerte suspiro. Está vacío. Se ha ido. Pronto, el bailarín silencioso emergió del agua clara y voló con un floreo, brillando vivamente mientras la luz del sol se reflejaba en las gotas que cubrían su esbelta hoja. El estoque aterrizó en la mano de Cassie y se quedó quieto. Envainando el eco, la chica ciega regresó silenciosamente al círculo rúnico y envió la nave al cielo. Su rostro parecía lleno de tristeza, por alguna razón. A pesar de que estaban prácticamente al lado del santuario, ninguno de ellos quería visitarlo. A Sunny le parecía extraña la idea de la familiar ciudadela sin el clan Pluma Blanca. No sabía a quién había enviado valor para supervisar las islas encadenadas en lugar de Saint Charras, y no le interesaba averiguarlo. Aunque no era su culpa, los recién llegados aún se sentían como usurpadores.
En lugar de adentrarse en el santuario, la nave voladora se dio la vuelta y voló de regreso hacia el oeste, cortando una línea recta hacia el distante Coliseo Rojo. Les llevaría unos días regresar a la Torre de Marfil. Una vez que lo hicieran, las pequeñas vacaciones terminarían oficialmente y Sunny tendría que sumergirse de nuevo en la frialdad de la Antártida y la guerra sucia de los grandes clanes. Se sentía algo reacio a regresar. En la última noche antes de llegar a la torre, Sunny se encontró parado en la cubierta del antiguo barco, mirando la miríada de estrellas sobre ellos a través de las ramas del árbol sagrado. Se escuchó el sonido de pasos, y Nepi se acercó para hacerle compañía en silencio. Juntos, observaron el cielo nocturno y pensaron en el futuro. Lo que traería, lo que tomaría. Lo que les costaría.